Así que yo creo que con eso ya está salvado el tema de que se tenga que analizar el proyecto y de que fue totalmente rechazado transversalmente por todos los sectores, ¿no? Ujú. Bueno, pero lo que no está cerrado es lo vinculado a la intervención y la auditoría que estaba dispuesta en el decreto de la intervención. ¿O ya conocen ustedes esa información? No, no, yo personalmente no estoy interiorizado sobre que haya llegado esa información, pero Ujú. como decís vos, digamos, acá el eje de la cuestión es que el IPS, siendo una de las obras sociales más importantes de la provincia, que tiene 270.000 personas afiliadas y pierde muchísima plata, o sea, ajustando a través y usando de fusible a los jubilados me parece un grave error. Yo creo que acá se tiene que trabajar fuertemente con las auditorías, ver dónde salen los gastos y actuar en consecuencia en ese sentido, digamos, bajar los costos y eficientizarlo, no achicarlo y más teniendo en cuenta que se le pueden eh, cercenar derechos adquiridos a los jubilados, ¿no? Ujú. Y hay otra cuestión, ayer lo señalaba uno de sus pares, el diputado Patricio Peñalba, y tiene que ver con que la intervención no solo no aportó datos de la auditoría, y eso es que ya lleva más de 3 meses, sino que, por si fuera poco, designó en funciones a la ex titular, la funcionaria que fue intervenida, ¿no? La doctora Gladys Sánchez. ¿Cómo lo toman Por eso, ustedes? a ver, te hablo personalmente, digamos, yo creo que la intervención, o sea, el IPS siempre estuvo a cargo del Ejecutivo, entonces hacer una intervención y sobre todo eh, tomar a personas que ya estaban involucradas en este tipo de procedimiento y en este tipo de administración, me parece, me parece que no tiene sentido y es más, eh, parecería que hay una puesta en escena. Yo creo que se tiene que ir a fondo, yo creo que no podemos tener ese déficit en esta obra social y la auditoría tiene que ser para algo, digamos, para saber de dónde se está yendo el dinero, por dónde, con qué beneficio y empezar a cortar de esa manera, ¿no? Ujú. Claro, porque si no, es como que prácticamente todo es un gran montaje, ¿no? Y el gran montaje tiene como telón de fondo o como cuestión de fondo una obra social ineficiente donde los prestadores acusan un enorme pasivo, una gran deuda arrastrada, se justifica o se anuncia que se pone al día el IPS, pero tiene un sistema de pagos muy retrasados con 3 meses adentro. Y los afiliados tienen la otra problemática, ¿no? Una cobertura escasa y pagar en negro montos elevados para las consultas. Sí, se hablan de sobrefracturaciones, se hablan de que se van los recursos por diferentes maniobras, entonces una auditoría en serio y bien hecha tiene que detectar esos mecanismos. Entonces, como bien decís vos, digamos, si hay alguien que tuvo en la administración pasada y tiene que hacer esa auditoría, y la verdad que no van a llegar a buen fin. Es poco serio, es bastante poco serio. Y ya pasaron 3 meses, entonces ya deberíamos empezar a tener respuestas y empezar a ver cambios, y no este tipo de proyectos en donde el fusible tengan que ser cercenar derechos a los jubilados, en donde tengan que aportaron toda su vida y tengan que pasar al PAMI, o sea, cosas que no tienen sentido, que no tienen sustento técnico tampoco, ¿no? Porque que yo sepa, el PAMI también necesita algún tipo de convenio, de decir, bueno, si yo me hago cargo de los afiliados del IPS, pero tampoco hubo eso, entonces la verdad que no sé qué le hicieron firmar cualquier cosa al gobernador. Y el gobernador se enojó porque después de que habló el jueves de la semana pasada, siguieron las críticas, pero el jueves de la semana pasada no levantó el proyecto, de hecho mandó a los legisladores a trabajar sobre ese texto. Por eso, yo creo que hizo bien el gobernador en aceptar el error de haber mandado el proyecto a la Cámara y como bien decía, digamos, no hacía falta aclarar, lo único que tenían que hacer era sacar el proyecto para que no fuera analizado, digamos, porque así Ujú. como estaba, no fue rechazado por muchísimos
por muchísimos sectores, y fue la presión política y la social la que obligó al Ejecutivo a retroceder en esa medida. ¿Es un desgaste? ¿Le generó un desgaste al gobierno? A ver, yo creo que sí, digamos, o sea, haber mandado ese tipo de proyectos al Poder Legislativo para que se trate, teniendo en cuenta que no tiene ningún sustento ni técnico ni político, yo creo que Ujú. es un error. Pero está bien que el gobernador lo haya reconocido y haya dado la cara, ¿no? Porque en definitiva fue él el que firmó el proyecto que llegó a la legislatura. ¿Se acuerda de 678? Le cambio de tema. ¿Se acuerda de aquel programa, diputado? Sí, me acuerdo. Hace 10 años ha finalizado, ¿no? El 2015 fue su última edición, terminó con el gobierno kirchnerista. ¿Y sabe por qué le pregunto? Porque da la sensación de que se quiere reeditar de manera distorsionada un 678 en Salta, en el que muchos periodistas empezaron a pretender analizar el rol de un medio de comunicación como Diario El Tribuno a partir de las publicaciones y las objeciones que son de público conocimiento y que trascienden los límites de Salta y las fronteras de Argentina, a objeciones y cuestionamientos a la figura de Pablo López Viñals, quien fue propuesto por el gobernador para seguir integrando la Corte de Justicia de Salta. ¿Qué análisis hace al respecto? Mirá, recién me entero que están haciendo un 678 para analizar el tema ese. Yo La creo cuestión de fondo que es mucho más importante, ¿no? ¿Quién es Pablo López Viñals? ¿Por qué se lo objeta en todo sí, caso? pero a ver, no es solamente una... A ver, el tribuno lo que hace es informar, se expresaron el colegio de abogados, se expresaron magistrados, se expresaron constitucionalistas, se expresaron hasta los mismos constituyentes que participaron en la reforma constitucional y están todos en contra del nombramiento de López Viñal. O sea, yo personalmente la verdad que eso no entra dentro del ámbito de la Cámara de Diputados, eso lo va a tener que resolver el Senado, pero a ver, el mensaje y el espíritu de la reforma que se hizo a la Constitución era para limitar los cargos. En eso estamos todos de acuerdo. Entonces, que se mande el pliego de una persona que ya fue juez y que no tiene, según la Constitución nueva, no podría ser reelegida, o sea, yo creo que si hacemos este caso también toda la Corte podría ser renovada nuevamente y por 10 años, o sea que es un número bastante grande. Uh -huh. A ver, yo no voy a hablar de persona, digamos, yo creo que acá lo que tenemos que fijarnos es el espíritu de la ley y qué es lo que está permitido en la Constitución. Entonces, si empezamos a acomodar el texto de la Constitución de acuerdo a cómo nos beneficia o cómo la podemos interpretar, me parece Ahí un error muy grave. ahí tengo que objetarlo, incluso podría decir tengo que corregirlo, diputado. No es que se empieza a acomodar, se empezó a hacerlo el propio diciembre de 2021, cuando la Constitución planteó que al menos 2 de los 5 auditores sean propuestos por la oposición, pero los que designó fueron propuestos por el oficialismo, ¿no? Hablo de Segura Alzogaray y de Pereira Maidana, el cita Pereira Maidana. O sea, Sí, son ya viene de todas hace esas bastante cosas, eso. entonces da la sensación y la verdad que hace mucho daño a las instituciones, hace mucho daño a la política y yo creo que tenemos que poner un freno. Sí, a ver, el gobernador fue claro, se hizo esta convención para poner un límite a todos los mandatos. Entonces, tenemos que empezar, porque si no, como te digo, bueno, se le renueva uno, a fin de año creo que terminan dos, entonces van a tener el mismo derecho a que sigan renovándose y ¿cuándo empezamos? O sea, van a tardar 10 años, 12 años en los cargos políticos, electivos, entonces yo creo que fue otro error haber mandado el pliego de esta persona. Y más allá de esto, digo, de los resultados y los pronósticos electorales, ¿cree que puede ser también un anticipo para que el actual gobernador intente un tercer mandato? A ver, obviamente que si empezamos con las interpretaciones de este caso, en este caso particular del juez,
seguramente habrán otras interpretaciones que digan que el gobernador puede acceder a un tercer mandato. Yo creo que el gobernador dio en la tecla y se dio cuenta que la ciudadanía quería un cambio, que no quiere mandatos largos. El gobernador en su momento dijo y se comprometió ante toda la sociedad que se iba a limitar los mandatos. Entonces, la limitación era 2 mandatos seguidos. El gobernador ya lleva 2 mandatos. Yo la verdad que personalmente no creo que se presente nuevamente a un nuevo mandato, porque si no sería haber dicho algo y hacer otra cosa. Entonces yo la verdad que no creo que tenga esa audacia para largarse a otro cargo. Obviamente que en la biblioteca va a haber gente que va a decir sí, se puede, y otro que va a decir no, no se puede. Pero acá lo que tenemos que destacar es el valor de la palabra del gobernador y lo que dijo, que limitan los mandatos. Entonces me parecería un sinsentido y contradictorio que se vuelva a presentar para otro término. Eh, Volviendo a la cuestión coyuntural, hoy la diputada Socorro Villamayor, que es de su bloque, dijo por lo menos un chirlito habría que darle al que le hizo meter la pata al gobernador, ¿no? Y eso da cuenta de cierta violencia en la autocrítica interior. Incluso se habla de también lo que pasó con Sergio Chiván, con su acusación a la ministra de Turismo, Manuela Arancibia. Hay un clima interno tenso. Lo que quiero preguntarle es si eso también se traduce o se presenta en la Cámara de Diputados con un oficialismo que es muy, muy amplio, tiene mayoría agravada. No, no, ahí hubo algunos episodios en donde se amenazaron con bajar los dientes entre diputadas, pero más que eso no pasa, no hay nada grave, nada que pueda llegar a levantar alarmas. Pero yo creo que, a ver, la gente yo creo que está harta y menos de la pelea entre políticos. Ahora, cuando vos decís un chilito, yo creo que fue una metáfora, y algún reto se debe haber comido alguien que le mandó el proyecto ese al gobernador. Pero bueno, de Y todas tienen maneras es el idea quién gobernador, es? es el que tiene que revisar y tener los mejores asesores a su lado para que no pasen estos errores, ¿no? ¿Y tiene idea quién es ese alguien? ¿Quién puede haber sido? No, no tengo ni idea. Mm. Bueno, bueno, bueno. Sí, en algún momento se apuntó a la secretaria general de la gobernación, pero hay otras voces que dicen que tampoco es ella. La verdad que no sé cómo se manejan administrativamente dentro de la oficina del gobernador, pero como te digo, es responsabilidad del gobernador revisar bien los decretos que firma y también tener los asesores que no lo hagan cometer estos errores, ¿no? Bueno, diputado, avanza el año legislativo, seguramente va a haber receso en julio, como ocurre habitualmente. ¿Y qué pasa con su proyecto de control antidrogas para funcionarios públicos? Se analizó en comisiones, se trató, se debatió, dictamen no logró, sabemos, pero ¿se No, no, trató? no, estoy haciendo mucha presión para que lo podamos tratar cuanto antes. Ya tiene labor legislativa desde noviembre, fines de noviembre del año pasado. Mi intención era que se trate cuanto antes. La verdad que con el tema de las elecciones no hubo mucho acuerdo para que se trate antes de las elecciones, así que bueno, ahora voy a seguir insistiendo y espero poder ponerlo en la labor en las próximas semanas. Así que no voy a bajar los brazos hasta no tratar este proyecto, porque creo que mejora la institucionalidad, creo que eh, equipar y saca privilegios a la clase política, en donde todo el mundo sabe que para tener un puesto laboral en cualquier empresa privada le hacen un narcotest a cualquier aspirante de algún trabajo, se lo hacen. Entonces yo no veo por qué alguien que maneja recursos públicos, que dicta políticas públicas, eh, no tenga que tener la obligación de presentar un, un estudio en donde diga que no tiene ninguna adicción
con sustancias ilegales. Entonces yo creo que es de sentido común, yo creo que, a ver, y no estamos inventando nada, esto ya funciona en otras provincias, ¿Y en cómo donde, funciona? ¿Cómo funciona? ¿Hay objeciones? ¿Se judicializó o fue bienvenido, se aprobó el proyecto y todos no, mira, empezaron te cuento el caso específico de la provincia de San Luis, en bien? donde la legislatura no se lo aprobó al gobernador y el gobernador por decreto lo sacó y obligó a todos sus funcionarios, y fue él mismo a hacerse una rinoscopía. Entonces eso demuestra madurez política, muestra compromiso y transparencia sobre todo, ¿no? Decir, bueno, acá estamos todos limpios y podemos y somos capaces de cumplir una función tan importante como la de representar a la ciudadanía y manejar políticas públicas. Ujú. Entonces, en ese sentido está funcionando perfectamente. Claro, Entonces espero que se pueda hacer acá, y sobre todo en una provincia en donde eh, está bastante vulnerable con el tema del narcotráfico. Toda la semana nos encontramos con un cargamento de 500 kilos de cocaína, en donde ya sabemos que con la situación y con la localización geográfica que tiene Salta, con la frontera de Bolivia, con Paraguay, estamos en un problema con el narcotráfico, somos permeables. Entonces acá si no desde la política no empezamos a dar eh, señales y respuestas y un mensaje, sobre todo un mensaje claro, en donde la política no tiene que dar espacio al narcotráfico, yo creo que son bienvenidos estas medidas. Yo no te digo que se van a resolver todos los problemas del narcotráfico, pero algo es algo. O sea, ya sabemos que el narcotráfico infiltró al Poder Judicial. En Orán hay varios jueces que uno ya cumplió condena, otros que fueron destituidos esperando juicio. O sea, ya hubo una infiltración en el Poder Judicial, en el Poder Político. En el intendente Aguas Blancas fue altamente cuestionado y fue destituido también por ser acusado de tener vínculos con el narcotráfico. Entonces, si esperamos a que la justicia resuelva con los tiempos que tiene la justicia, de la política, de mi opinión, no nos podemos quedar con los brazos cruzados y algo tenemos que hacer. Y yo creo que esta medida va a ayudar a por lo menos mandar un mensaje grande, un mensaje claro, en donde decir que no hay lugar en la política para el narcotráfico. Eh, ¿Y qué establece su proyecto en caso de que se detecte algún funcionario público que tenga certificado el Bueno, consumo o la adicción? bueno, tiene derecho a hacerse un segundo test con un perito que él disponga, y si vuelve a salir negativo es el cese inmediato de sus funciones. Y ahora en el caso de un legislador tiene que ser destituido de acuerdo a lo que menciona la Constitución. Hay mucha gente que me dice, no, bueno, tiene que ser también, los candidatos también tienen que hacerse, pero es un test obligatorio y aleatorio, ¿no? En donde, como te digo, en la provincia de San Luis se usa la lotería, en donde tiene que salir, porque obviamente no tiene que saber cuándo se lo van a hacer al test. Pero yo creo que es O un sea, mensaje claro. en San Luis están ahí y si esta semana te toca a vos y agarrate, ¿no? Sí, tenés que ir, es obligatorio, es Ujú. obligatorio. O sea, Y tenés que demostrar que estás apto, porque a ver, una persona que tiene un consumo, una adicción con sustancias ilegales, y una adicción, digo, problemática, no está en condiciones, no solamente está vulnerable la persona, sino también que vulnera la administración pública. Imagínate, tienen que dictar o sentencia en el caso de un juez, o leyes en el caso de un legislador, y políticas, y inclusive también políticas para luchar contra el narcotráfico. Entonces no sabes si esa persona tiene, obviamente que si compra o consume, tiene relación con narcotraficantes, y no sabes si está condicionado, si lo puede hacer libremente, y esas cosas hay que tenerla en cuenta. Entonces, yo creo que desde la política tenemos que hacer algo y tenemos que mandar un mensaje. A ver, y la verdad que no entiendo por qué un legislador o un funcionario tenga que tener el privilegio de no demostrar nada, si es más transparencia, si es más eh,
como te digo, digamos, o sea, uno muestra que puede hacer su trabajo libremente. Eso lo exige la actividad privada y creo que lo tiene que exigir la actividad pública también. Esto de quién consume, bueno, no puede estar al frente, también en algún momento supongo que se lo han consultado o se lo han objetado, no es delito el consumo, ¿no es cierto? Pero sí, quien es consumidor y si además tiene un consumo problemático, en algún momento va a tener contacto con las organizaciones del crimen o con integrantes del crimen organizado. Totalmente, a ver, y para consumir tenés que comprarla y alguien te la tiene que proveer. Entonces, ahí es donde está el problema. Y a ver, y no solamente cometer el delito de comprar, sino también de no, de no tener las aptitudes psíquicas para poder ejercer tu función. Esa es la parte más importante. A ver, a un piloto de avión le hacen un psicofísico, un deportista de élite también le hacen estudios antidrogas para ver si es apto o si consumió algo que lo hace rendir mejor. Entonces, ¿por qué no a un político o un funcionario o un legislador o a un juez que maneja y que tiene responsabilidad de que pueda comprobar que lo pueda hacer libremente, que lo pueda hacer eh, con todas sus facultades? Entonces, la verdad que no hay nada raro y la verdad que no veo cuál sería el problema de que alguien lo pueda hacer. La verdad que es sentido común. ¿Y qué dicen sus pares? Con todos los que hablé están todos de acuerdo. Pero bueno, ahora es Pero donde no ponen tenemos que la empezar a firma. analizarlo al proyecto, tiene que ir a comisión y ahí empezaremos a ver si apoyan o no apoyan. Y si no apoyan, está bien, tiene que decir cuáles son los problemas, dónde se puede mejorar. Yo no digo que este proyecto sea el que se tiene que aprobar. No, Se bueno, puede mejorar y si se puede mejorar, bienvenido sea, pero lo incluso discutamos, lo puede, hablemos, lo debatamos y que lo tratemos. claro, Pero puede no tener, puede quedar, no puede quedar en un cajón sin tratamiento, eso es lo que me refiero. puede tener incluso un dictamen negativo y sería saludable ante la ciudadanía que se debata en el recinto, ¿no? Para que todos sepamos cuáles son los Totalmente. argumentos. ¿Cuáles son los argumentos por el cual alguien puede negarse a que se le haga un test de droga, antidrogas? Recién hablaba de la infiltración del narco en la justicia federal, del crimen organizado en la justicia provincial, en el poder político, en el caso del intendente, el ex intendente de Aguas Blancas, diputado, pero no hay que perder de vista lo que planteó a fines de noviembre la abogada Clarisa Galán. Ella es funcionaria de la justicia federal, es defensora oficial del juzgado federal de Salta. Durante el juicio por el asesinato de Darío Monjes, señaló sin rodeos lo siguiente: no se pueden negar las vinculaciones entre el narcotráfico y el poder político de Salta. A tener cuidado con esto porque en cierta forma da la sensación de que quedó en el olvido, ¿no? O tapado. Incluso hay gente que decía que la cuestión de estos vínculos o posibles vínculos iban a saltar durante la campaña electoral y ni siquiera eso sucedió, pero bueno, quedó todo en el olvido y hay problemas nuevos que van tapando los viejos, pero eso no significa que hayan sido aclarados ni mucho menos resueltos. Totalmente, y tenemos causas abiertas en donde hubo funcionarios del gobierno en donde están siendo investigados. Entonces, como te digo, el narcotráfico siempre está buscando la manera de infiltrarse. Entonces, si desde la política no mandamos un mensaje fuerte y claro, esto cada vez va a seguir siendo más complicado, Pablo. Entonces, te vuelvo a repetir, esta una pequeña pieza dentro del rompecabezas para poder pelear contra el narcotráfico. Pero yo creo que es imprescindible, yo creo que no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que la justicia resuelva, porque ya todos conocemos los tiempos de la justicia. Y el mensaje de la ciudadanía es fuerte y claro, necesita más transparencia, necesita más compromiso y tenemos que luchar contra este paquete del narcotráfico. Entonces, mi intención era de que desde la política no nos podemos quedar de brazos cruzados y esta herramienta yo creo que es útil para transparentar y para mandar ese mensaje al narcotráfico que en la política no tiene que haber
ningún espacio para que actúen con ellos. Y el mensaje desde la ciudadanía hacia la política, en particular hacia el poder legislativo, es más debate y menos pelea, menos escándalos, ¿no? Eso también sería bastante saludable. Totalmente, a nadie le interesa la pelea de los políticos, quieren resolverlo, lo importante es resolver los problemas de la gente. Gracias por su tiempo, diputado. Muchas gracias a vos, Pablo, y aprovecho para saludar a la audiencia. Chao, chao. Hasta luego. 14:09. En la República Argentina pasaba el diputado provincial Juan Esteban Romero por aquí por primera tarde en Cadena Infinito y a esta hora lo indica el señor Matías Yapura, tenemos que cumplir con la tanda publicitaria.